Buenas tardes amigos. El día de hoy compartiremos esta importante información sobre cómo planificamos la evaluación diagnóstica para este año 2021. La evaluación diagnóstica de entrada en el enfoque formativo de la evaluación es importante para identificar en qué situación se encuentran los estudiantes respecto al nivel de desarrollo de las competencias de cada área y sus respectivas situaciones personales. Brindará a los docentes información útil para planificar estrategias de atención a las necesidades de aprendizaje de manera integral y pertinente. La evaluación formativa diagnostica constantemente el desempeño de los estudiantes para tomar decisiones que contribuyan a la mejora de sus aprendizajes. Nos permite identificar en qué nivel de desarrollo se encuentran respecto a las competencias de las diferentes áreas curriculares y tiene como referentes a los estándares. Recoge lo que hasta el momento el estudiante ha consolidado de sus aprendizajes. Por un lado, la evaluación diagnóstica ayuda a los estudiantes a tomar conciencia de sus saberes previos, a reconocer sus modos de pensar y los obstáculos o dificultades que se le presentan para comprender sus procesos de aprendizaje. Y por otro lado, ofrece a los docentes conocimientos sobre los saberes previos, las dificultades y las fortalezas de sus estudiantes, para orientarlos en el ajuste de su práctica pedagógica y ayudarlos a avanzar al nivel de logro esperado de cada una de las competencias que se van a trabajar. Para realizar una evaluación diagnóstica, se sugiere considerar el contexto de aprendizaje, es decir, las condiciones en las que se desarrolla el proceso de aprendizaje del estudiante. El desarrollo de las competencias, es decir, hasta qué nivel de logro hemos avanzado. Y finalmente, al estudiante como persona, que no por haberlo dicho al final, deja de ser probablemente lo más importante. En relación al contexto, ¿qué tenemos que identificar? El ámbito o la zona donde vive el estudiante. Puede ser en la zona rural o en la zona urbana. La forma o canal de acceso al servicio educativo. Hemos visto que durante el año 2020 muchos de nuestros estudiantes se han conectado a estos servicios a través de la radio, algunos a través de la televisión, otros a través de las páginas web o el internet. Y finalmente, la modalidad de comunicación del docente con el estudiante, es decir, la forma en que se realizaba el acompañamiento. Y sabemos que han ocurrido de dos maneras, sea sincrónica, es decir, en vivo y en directo, y asincrónica, no necesariamente en ese momento, sino en otros que el estudiante iba implementando para este proceso. En relación al desarrollo de las competencias, nosotros conocemos que para evaluar el desarrollo de las competencias tenemos que elaborar los criterios y los criterios toman como referencia los estándares y también los desempeños, dependiendo del área y del grado. Los estándares de aprendizaje describen aquello que se espera sea logrado por nuestros estudiantes hacia el final de un ciclo educativo. El estudiante como persona. En esta parte, en esta consideración, conocemos que consiste en recoger información sobre el proceso de evaluación y el impacto de sus resultados en los estudiantes, pues somos conscientes del efecto emocional que las calificaciones e inclusive las conclusiones descriptivas pueden ejercer sobre el sentir de nuestros niños, niñas y adolescentes. De manera específica nos vamos a referir al punto 2, cómo identificar el nivel de desarrollo
de las competencias por parte de los estudiantes. Todo el proceso de la evaluación diagnóstica en esta parte se centra en el análisis de evidencias que nos van a permitir recoger la información para determinar qué acciones realizaremos a partir de ella. Para hacer este análisis de las evidencias se propone utilizar la metodología conocida como analítica del aprendizaje, planteada por Amo y Santiago en el año 2017, en la cual observamos los siguientes pasos: definir, recolectar, analizar, actuar y evaluar. Vamos a describir brevemente cada uno de ellos. ¿En qué consiste el definir? Muy bien, esto es establecer los criterios de evaluación y determinar los instrumentos. Ya hemos presentado un video anterior sobre cómo debemos elaborar estos criterios. Te recomendamos que lo vuelvas a mirar para refrescar esta información. Recolectar y registrar. En función del criterio, se diseña una actividad significativa para los estudiantes. Esta actividad se tiene que concretar en una tarea, en un producto, un desempeño, una ejecución. En otras palabras, en una evidencia del aprendizaje. Se recolecta y registra información sobre el desempeño del estudiante en relación a esa evidencia que ejecutó, desarrolló y finalmente presentó. Con esta información, el docente va a poder identificar cuán cerca o cuán lejos se encuentra el estudiante en función del criterio que antes había formulado. ¿Qué hacemos luego? Debemos analizar la información considerando justamente el criterio que habíamos establecido. Sobre esa base, el docente va a identificar fortalezas y debilidades respecto a los aprendizajes de los estudiantes. Este análisis se puede hacer a nivel individual y grupal. A nivel individual, se recomienda analizar minuciosamente la información y hacer comentarios de mejora a cada estudiante que lo requiera. En cambio, a nivel grupal se recomienda utilizar los gráficos estadísticos para tener una idea panorámica del logro de las competencias de todos los estudiantes de la sección. Como resultado de este proceso, en el registro grupal se podrá identificar a aquellos y aquellas estudiantes que figuran en inicio, en proceso o en logrado o logro previsto. Una vez que hemos recolectado la información, hemos analizado, hemos visualizado, entonces ya nos llega el momento de actuar. Considerando la lectura e interpretación de estos resultados globales del aprendizaje, el docente debe formular sus conclusiones, que usualmente son descriptivas, y a partir de ellas debe determinar cómo o qué debe planificar para mejorar los resultados de del aprendizaje de sus estudiantes. Y lo recomendable es, como dice la evaluación formativa, ir monitoreando constantemente su evolución. Debemos recordar que es mejor monitorear el proceso que solamente el resultado final. Finalmente, evaluamos. Es el proceso transversal que implica todos los pasos anteriores, ¿no? Y que consiste pues en recoger los datos, emitir un juicio de valor, dar una opinión y finalmente tomar decisiones al respecto. Vamos a mostrarles de manera práctica una propuesta considerada como un proceso de definición del aprendizaje por evaluar a partir de los criterios. O sea, cómo vamos a aterrizar en los criterios y en las evidencias de esta evaluación diagnóstica. Primero tenemos que identificar el estándar del ciclo. Hemos tomado como ejemplo el área de ciencia y tecnología y hemos tomado un estándar que es el siguiente, en que observamos aquí. El estándar corresponde a la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Como observamos, hemos resaltado la parte del estándar que va a ser considerada para la evaluación.
El estándar inicia con explica, la competencia corresponde y la capacidad que se ha seleccionado dice así: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Vamos a hacer énfasis en estos aspectos. Comprende y usa conocimientos sobre la materia y la energía. Entonces ya tenemos el estándar, tenemos la competencia y las capacidades. A partir del estándar, y sabemos que en los programas curriculares de los 3 niveles educativos vamos a encontrar los desempeños que se relacionan con las capacidades. Hemos tomado 2 desempeños relacionadas a estas capacidades. Describe que los objetos pueden sufrir cambios reversibles e irreversibles por acción de la energía y describe cómo la energía se manifiesta de diferentes formas y puede usarse para diferentes propósitos. A partir de estos desempeños, elaboramos los criterios. En este caso, son para el 4º ciclo del área, como habíamos mencionado, ciencia y tecnología. Observamos que nuestro desempeño inicia con la palabra describe. Por lo tanto, tomamos también el mismo verbo para elaborar los criterios. Pero si mi desempeño hablaba de objetos en general, sobre ciertas características de estos objetos, acá vamos a ser puntuales porque son para niños pequeños, ¿no? Y de acuerdo a su nivel de comprensión también tenemos que formular aquellas conductas observables que queremos visualizar. El primer criterio sería: describe la acción del calor en un cubo de hielo a la temperatura ambiente y clasifícala como reversible o irreversible. A la acción del calor. Describe la acción del calor en un pedazo de carne cuando es cocinada y clasifícala como reversible o irreversible. Entonces, estamos siendo puntuales con nuestros criterios específicos. Para el siguiente desempeño, que me pide describir cómo la energía se manifiesta de diferentes formas y puede usarse para diferentes propósitos, también hemos tomado 2 criterios. Describe los efectos que genera una pila en un carro de juguete cuando lo hace funcionar, enunciando su propósito. Y describe los efectos que se producen cuando enciendes un microondas, enunciando también su propósito. Una vez que tenemos nuestros criterios para nuestra evaluación diagnóstica, identificamos con qué evidencia vamos a recoger el desempeño del estudiante en relación a estos criterios. Y en esta oportunidad hemos considerado trabajar con un formulario o un cuestionario en línea. ¿Qué instrumento vamos a utilizar para evaluar el logro de los criterios? La rúbrica. Esto sería lo que se propone. ¿Por qué la rúbrica? Porque de alguna manera, a través de la rúbrica podemos identificar a los estudiantes o ubicarlos directamente en un nivel de logro. Porque a través de las descripciones, la rúbrica nos da el desempeño desagregado en forma progresiva del logro. Si usamos una lista de cotejo, que también es muy útil, además del sí y el no, si tuviéramos un sí como registro de la calificación del desempeño, tendríamos que identificar en qué nivel se encuentra ese sí. Si es un sí en proceso, de repente es un sí en un logro previsto, probablemente vamos a tener un poquito más de trabajo allí. La evidencia se califica y se registra la información en el instrumento. Si es que trabajamos de manera consciente con nuestros estudiantes, probablemente vamos a querer que también él dé una opinión sobre cómo ha logrado los criterios. La sugerencia que se hace para el trabajo con los estudiantes es, pues, en este nivel, sobre todo en primaria y en los ciclos 3, 4, es darles de repente la posibilidad de que identifiquen con un color si es que ellos consideran que han logrado o no el criterio. Si lo aprendí, dirán que les corresponde el color verde. Si más o menos lo aprendieron, podrían decir que les corresponde el color amarillo. Y si ellos se dan cuenta que no lo entendieron, no lo aprendieron, no lo lograron, entonces podrían decir que les corresponde el color rojo.
Es una manera sencilla y práctica también de promover en nuestros estudiantes esta toma de conciencia sobre cómo es que van logrando las competencias. Eso sería todo en esta oportunidad, estimados docentes. Esperamos haber sido de ayuda para esta parte tan importante de inicio del año 2021. Suerte y muchas gracias.